Dios les bendiga mucho nuevamente, ahora dando introducción al tema de hoy. Como vieron en la portada, vamos a iniciar un libro nuevo de la Biblia, que es el libro de Josué, posterior al Pentateuco, que hemos estado estudiando juntos. El día de hoy vamos a ver la introducción a este libro y una parte inicial, que es como Dios comienza esta nueva historia, esta nueva aventura en la cual nos enseña a través de su palabra, que es los hechos que Él hizo portentosos conquistando la tierra prometida por medio del pueblo de Israel y a través de su líder, que fue Josué. Y vamos a iniciar con el versículo 1, Josué 1:1 dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Y aquí inicia el libro, este libro que Dios nos pone para estudiar ahora. La historia continuaba. No es que hubiera terminado con la muerte de Moisés, sino que continuaba definitivamente ahora a través de Josué. Y Dios es finalmente quien escribe la historia. Dios es quien inspira su palabra. Dios es quien bendice todo su pueblo y todo lo que estuvo haciendo a través de diferentes personajes que hemos estado estudiando. Y bueno, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta reunión introductoria y que nos enseñe mucho a través de este nuevo libro que tiene muchas verdades para nosotros. Si me gustas acompañar en una oración a Dios. Padre bueno, te damos gracias por lo que tú nos has dado hasta ahora, Señor, por toda tu bendición en el estudio de Pentateuco, Señor, y también porque nos permites aprender ahora a través de un nuevo libro, Señor. Te rogamos tu presencia, te rogamos que tú nos instruyas, que tú ayudes a aquel que quiera aprender de tu palabra, Señor. Aquel que sí quiera ser humilde y que quiera conocerte a ti, Señor. Que pueda descubrir las verdades que hay en ti para cada uno de los corazones necesitados. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, pues el libro de Josué está lleno de lecciones espirituales y lo vamos a ir viendo mientras avanzamos en el estudio del libro. El libro, Dios a través de él te enseña cómo a tener una vida victoriosa, te enseña también cómo tener reposo cuando conquistas esas áreas que Dios te está pidiendo que tú y yo conquistemos. Te enseña cómo encontrar fuerza interna en Dios que está dentro de nosotros cuando nos humillamos con Él antes de ir a resolver cualquier problema o alguna batalla. Y bueno, en general el libro narra el relato de la expulsión de un pueblo pagano o varios pueblos a quienes Dios les había quitado su tierra y de lo cual ya hablamos cuando estuvimos viendo en el estudio del Deuteronomio el tema sobre las razones de la conquista. Y ahí estuvimos describiendo cómo cuando los israelitas estaban en el desierto, Dios los estuvo preparando, les estuvo enseñando cómo es que ellos debían de ir a conquistar y las razones. No era un acto fanático, no era un acto que no tuviera una lógica, sino que Dios les había explicado por qué ellos debían de ir a conquistar. Y bueno, aprendimos entre muchas cosas que esos pueblos habían sido duros, que no habían aprovechado las oportunidades que Dios les había dado, que estaban llenos de idolatría, que practicaban el sacrificio de niños a los demonios para agradarles y que habían sido necios para humillarse y para volverse a Dios. Y bueno, entonces Dios vino y les quita esa bendición y la da ahora a un nuevo pueblo, que era Israel, y va a tomar ese terreno. Si quieres tú estudiar más al respecto, puedes revisar ese tema que ya hablamos de él en el libro de Deuteronomio cuando explicamos las razones de la conquista. Y bueno, durante este libro te enseña cómo hubo personas que aún en medio del peligro y de la adversidad y la dificultad, como por ejemplo Rahab, llegó a cambiarse al lado correcto de la historia y tuvo una oportunidad enorme, y lo vamos a estar describiendo más adelante, y tuvo una salvación notable, cómo Dios la trató a ella, la bendijo, y aún ella vino a ser una mujer que tuvo el privilegio que de ella viniera la descendencia de la cual vino Jesucristo. Y ella tuvo oportunidad de salvación, y bueno, hay varios casos así que vamos a estar estudiando. Josué es identificado como el autor del libro y el personaje principal en la mayoría de las partes del libro. Obviamente cuando habla de su muerte, lo tuvo que haber escrito otra persona que normalmente los teólogos identifican a Eleazar como aquel que pudo describir los hechos
relacionados con la muerte de Josué. Y a Finés, cuando se habla de la muerte de Eleazar. El libro entonces te describe la conquista que Dios trajo sobre la tierra prometida, utilizando ese líder, Josué, y te narra desde cómo ellos se prepararon internamente para ir a esa conquista, te narra las luchas de la conquista, la entrada a la tierra prometida que fue gloriosa, y también cómo ellos fueron conquistando y después cómo se distribuyeron la tierra y cómo tuvieron sus primeros días iniciales en esa tierra prometida. El nombre de Josué también tiene algo interesante que enseñarnos. Josué era hijo de Nun y era de la tribu de Efraín, y él se llamaba originalmente Oseas, que significa de forma literal salvación. Pero Moisés, cuando lo estuvo ministrando, le estuvo formando y estuvo siendo sensible a lo que Dios quería formar en Josué, le cambió el nombre. Y le cambió el nombre original, que era Oseas, que quiere decir salvación, a Josué, que también quiere decir Jehová es salvación. De tal manera que reenfoca de una manera más específica el nombre de Josué, originalmente salvación, para impulsar que aquella salvación venía de Dios. Y literalmente Josué fue la muestra de que la salvación viene de Dios, no viene de que uno en sus fuerzas trate de hacer las cosas, sino en que uno se apoye de todo corazón en Dios y que Él venga y bendiga abundantemente a las personas y nos ayude. Y bueno, en este libro se habla cómo ellos pelearon contra naciones diversas, contra naciones que eran más fuertes, pero que también estaban desunidas entre ellas, que no se unieron para pelear contra Israel, sino que estaban desunidas. E Israel se unió, pelearon todas las tribus juntas, fueron como un solo hombre a pelear en diferentes frentes y siendo unidos y con Dios y unidos entre ellos, tomaron la tierra prometida y lograron tener una conquista. Y esto nos enseña grandes verdades, porque la iglesia solamente unida puede tener verdaderas conquistas cuando estamos primero que nada unidos a Dios y también unidos entre nosotros como una verdadera iglesia. Y bueno, el libro te describe varias campañas que existieron y según la zona geográfica en la que se dieron, hubo una campaña en el centro, hubo una campaña en el sur, hubo una campaña también en el norte. Y tiene varias secciones, por así decirlo, en donde se van dando los hechos. Te habla de una preparación anticipada antes de ir a la conquista, de la conquista en sí, de una consagración que se da y vamos a estar describiendo, y de las bendiciones constantes que Dios les estaba dando cuando ellos tenían el corazón de volverse a aquello que Dios les estaba pidiendo. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy de forma inicial de los preparativos iniciales, cómo es que Dios les estaba preparando internamente para ir a esa conquista. Dios le pone, primero que nada, la visión adecuada al líder para que pudiera ir a la conquista. Y vamos a leer de nuevo Josué 1 y vamos a leer incluso la primera parte del verso 2. Josué 1:1 a el verso 2, la parte inicial. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Y aquí es muy interesante el pasaje, porque leímos cuando estuvimos estudiando el Deuteronomio que hubo lamentaciones muy largas por Moisés. Cuando él murió, hicieron 30 días de duelo por Moisés. De tal manera que aquel que fue alguien muy querido, el padre de la nación, por así decirlo, el que los había liberado de la esclavitud, y Dios lo había utilizado para eso, el que intercedió por ellos, el que ganó batallas iniciales conquistando una sección de la tierra prometida antes de cruzar el río, el que fue el maestro de aquellos que fueron los líderes de la siguiente generación, como Josué, como Caleb y como otros, se había ido. Y a todos ellos les dio mucha tristeza y estuvieron llorando y intercediendo y lamentándose durante 30 días. Fue un evento nacional el que Moisés hubiera muerto, y fue un evento interesante porque Dios mismo guardó su cuerpo y lo sepultó en un lugar que solo Dios sabe.
De tal manera que el que Dios se presentara con Josué y le dijera, mi siervo Moisés ha muerto, estaba diciendo algo obvio. Era algo que Josué perfectamente sabía. Pero le estaba recordando a Josué, hey Josué, recuerda la verdad de la muerte. Moisés ha muerto, nunca más va a vivir, nunca más va a regresar a esta tierra. Porque dice la Biblia que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. De tal manera que Moisés murió, ya no está aquí, ni estará. Y si tú no te levantas ahora, porque yo te puse a ti como líder, y si tú no vas y conquistas y haces aquello que yo te pedí que tú hicieras, junto con los demás, todo se va a quedar en solamente propósitos y no va a haber toda la bendición que yo tengo para ustedes. Mi siervo Moisés ha muerto, quiere decir, esa primera generación ya pasó. Quiere decir, ya nunca más va a venir el gran Moisés. Ya nunca más van a venir aquel que hablaba cara a cara con Dios. Ya no va a venir ese ministerio glorioso. Mas yo no dependo de Moisés. Yo lo único que estoy buscando es un corazón humilde que quiera seguir el ejemplo de Moisés, que quiera tomarse de mí y que quiera hacer aquello que yo quiero para él en cuanto a ir a conquistar. Ya Moisés no lo va a hacer. Ya Moisés no lo va a hacer. Ahora lo tienes que hacer tú. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora le tocaba a Josué avivar su corazón. Ya no tenía quien le discipulara, ya no tenía quien le enseñara, ya no tenía quien viniera y le instruyera y le dijera muchas cosas, pero tenía a Dios. Tenía la verdad. Sabía que Moisés le había enseñado a ir a la verdad, tenía los mandamientos, tenía el camino trazado, sabía encontrar a Dios y ahora le tocaba a él con Dios encontrar esa fuerza, porque ya no estaba más Moisés. Ahora tú, Josué, tienes que ir y encontrar esa fuerza en tu interior para levantarte e ir a conquistar. Esta verdad también se la dijo Pablo muchos años después a su discípulo Timoteo. En 2 Timoteo 1, versos 6 y 7 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Aquí estaba el apóstol hablándole a su discípulo, que era un ministro y que lo estaba formando como un delegado apostólico para hacer muchas cosas. Y que ya no podía tener una cercanía extrema con él, ya no podía estar al lado de él y le manda una carta. Y en esa carta le dice, yo te aconsejo, Timoteo, que tú avives el fuego de Dios. De tal manera que Timoteo conocía el camino. Timoteo sabía las verdades que el apóstol Pablo le había dejado. Timoteo conocía al Espíritu, dependía de él. Y ahora él podía avivar ese fuego. Y Dios nos llama a que avivemos el fuego. De ahora le tocaba a Josué avivar ese fuego. Que tu corazón arda. Todo empieza por el corazón. Si no arde el corazón por las conquistas de Dios, nunca vas a conquistar nada. Y Dios quería que Josué tuviera ese fuego interno, así como Pablo quería que Timoteo lo tuviera. Pero ¿de quién depende? Depende de que aquel que recibe la instrucción busque ese fuego interno. William Booth en una ocasión estaba hablando con un ateo. Y él hablando con el ateo recibió en Inglaterra de parte del ateo una frase burlona. Y le dijo, si yo creyese que ustedes los cristianos, como dicen creer, realmente, como ustedes afirmasen que viene un juicio venidero, yo me andaría por todas las calles de Londres, aunque fuera a gatas, advirtiéndole todos los días y todas las noches a las personas que fueran y buscaran refugio de la ira venidera. Pero como yo no creo, yo no estoy por las calles de Londres haciendo todo eso. Pero ustedes dicen que creen y no están predicando y no están haciendo nada. Y esas palabras del ateo le caló en el alma a William Booth. Y se puso a buscar ese fuego. Se puso a buscar y decir, Señor, tienes razón este hombre. Tú me estás hablando a través de un ateo, Señor. Y entonces él buscó de Dios el fuego y lo compartió con otros y fundó
una organización que se llamó el Ejército de Salvación, donde un grupo de personas iban por las calles y por todo lugar a proclamar el glorioso evangelio del Señor Jesucristo, y levantó verdaderos y fervorosos cristianos que hablaron la verdad, y hubo muchos que se volvieron al evangelio por aquel ministerio. ¿Qué pasó en ese hombre, William Booth? Que fue a buscar de Dios el fuego. Tiene que haber de Dios ese fuego para que entonces te puedas arrojar posteriormente a la conquista. Así que Dios preparó el interior del líder, de aquel que iba a ir a la conquista, lo preparó primero. Para que pueda venir un fruto y una acción, un resultado, todo empieza en el corazón. Y Dios empezó a hablar al corazón. Josué capítulo 1, la segunda parte del verso 2, seguimos leyendo la historia, dice: ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. O sea, Dios le estaba dando una orden a Josué. Tú vas a ir. Y ahora tú te vas a levantar, es momento de actuar. Ya no te voy a tener en el desierto, ya no te voy a dar más instrucciones porque ya las tienes todas. Ya sabes la verdad, ya viste mi poder, ya viste lo que yo te enseñé, ya te he mostrado muchas cosas. Ahora es tiempo de actuar y de conquistar. Ahora tú te vas a preparar y ahora tú vas a actuar, te vas a levantar y vas a conquistar. Una característica de las personas desviadas es que nunca actúan, nunca hacen nada, nunca buscan nada. Se quieren colgar de lo que otro actúa, pero no quieren hacer nada por sí mismos, sino que tienen una pasividad y una tibieza de corazón increíble. Pero el que tiene el fuego de Dios, el que tiene aquel sentimiento de decir: Dios, aviva el fuego que hay en mí, tú ayúdame, se lanza con arrojo para conquistar, porque su corazón tiene un fuego real para ir y ganar almas. El verdadero cristiano sabe encontrar en Dios la fuerza para seguir adelante. Todo empieza por una comunión con Dios. Todo empieza por afiliar tu corazón a las ideas de Dios, por alinear tu ser a aquello que Dios quiere. Todo empieza ahí. Y cuando te empiezas a alinear a aquello que Dios quiere, Dios te dice: tú vas a ir y tú vas a cruzar el Jordán. Yo quiero que tú lo hagas, porque tú tienes el corazón que yo deseo, porque tú tienes mis pensamientos en tus pensamientos, porque tú tienes el fuego y el deseo que tengo por un mundo perdido, y tú vas a ir y lo vas a hacer. Dios pone el corazón deseoso de bendecir en aquel que se alinea con Él y lo prepara. Así que el verdadero cristiano oye de Dios y depende de Dios. En el Salmo 23 vamos a ver otro ejemplo, en el verso 4, de un hombre que encontró de Dios su fuerza. Dice el pasaje: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí nos está enseñando cómo el salmista buscaba a Dios y decía: aunque yo fuera en un mismo valle y viniera la muerte como si estuviera volando sobre mí y ya sintiera su sombra, está a punto de caer encima. Personifica la muerte, está cerquita. Tienes tú la sombra de alguien cuando está cerquita de ti, cuando ya vienes casi por tocarte y la sombra ya la tienes, ya te esconde la luz y no la ves y solamente tienes la sombra de muerte. Cuando eso esté así, yo no voy a temer, porque yo no voy a ver la muerte, decía el salmista, si yo te voy a ver a ti, tu vara y tu cayado, que son los elementos que tenía el pastor para corregir a la oveja si lo necesitaba, o el cayado, que era un palo alto para que las ovejas, y entre todo el rebaño y los problemas de repente dejaban de ver al pastor, podían ver el palo que tenía el pastor. Yo voy a estar siempre viéndote a ti. No voy a ver la sombra de muerte, te voy a ver a ti. Y cuando nosotros encontramos de Dios esa permanencia en verlo a Él y no estar viendo los problemas y las dificultades, sino verlo a Él, siempre podremos vencer en medio de la adversidad. Un niño le preguntó en una ocasión a su padre: papá, un niño pequeño, ¿Satanás es más grande y más fuerte que yo? Y el padre le dijo: sí, hijo mío,
Satanás es más fuerte que tú. Y papá, Satanás es más grande que tú. O sea, ya está bien, entiendo que es más grande que yo, pero ¿es más grande que tú? Sí, hijo, Satanás es más grande y fuerte que yo, le contestó al padre. El niño se quedó pensativo con las respuestas de su padre y con una carita triste. Pero después de unos instantes le vino una idea y preguntó de nuevo: ¿y padre, es más grande y fuerte que Jesús? No, hijo, le contestó su padre, Jesús es más grande y fuerte que Satanás. Y entonces una sonrisa iluminó el rostro del niño y se marchó corriendo diciendo: entonces no tengo miedo, no me importa si es más grande y fuerte que yo o es más grande y fuerte que tú. Yo sé que Jesús es más grande y fuerte que Él y con Jesús lo puedo vencer. Y esa historia simple, sencilla, de un corazón como aquellos que nos enseñan, que es el corazón de los niños, qué importante es que los adultos la tuviéramos y lo viéramos así de simple. Jesús es aquel que te puede ayudar a vencer. Es aquel que te puede dar aliento. Aquel que cuando tienes la sombra de muerte y la dificultad y el problema y la adversidad, no quedes aterrado y paralizado, sino que vayas a Jesús y tomes la fuerza con Él y tomes su energía y tomes su bendición y camines a su lado. Como ese niño que encontró que Jesús es más grande que su peor enemigo y por lo tanto podía andar feliz y sonriendo y corriendo y diciendo: no tengo miedo, voy a ver a Jesús y no voy a ver a mi enemigo. Seguimos leyendo la historia, versos 3 y 4 de Josué 1, dice la Biblia: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. La autoridad del universo es Dios. Dios es la autoridad suprema. No importa que hubiera muchas naciones ahí, no importa que tuviera reyes, tuvieran ejércitos, tuvieran muros fuertes, tuvieran cuerpos atléticos y fueran altos y tuvieran armas y tuviera lo que fuera. Si Dios los entregó a ellos y Él es la autoridad suprema, estaba ganada la guerra. De tal manera que Dios les decía: yo los entregué, yo soy la autoridad suprema. Si yo los desamparo a ellos y te amparo a ti, no tienen ellos posibilidades contra ti. Por tanto, no debemos de ver qué tan grande es nuestro enemigo, o qué tan difícil es, o qué tanto dinero tiene o no tiene, o lo que sea. Debemos de buscar solo una cosa: la bendición de Dios. Porque si tenemos la bendición de Dios es suficiente para vencer a cualquiera. Porque no importa si son muchas naciones o muchos enemigos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos dice ve y vamos y confiamos en Dios, podremos vencer, podremos estar a su lado, podremos conquistar, podremos permanecer. Pero Dios quiere que nosotros vayamos y conquistemos, que creamos sus promesas y que con esas promesas caminemos. Dios no es paternalista. No era paz, los desaparezco, salen de ahí y tú ya vas y tomas sus casas y tomas todo de una manera simple. No, tú debes de ir y debes de trabajar y debes de conquistar, debes de hacer tu parte. Y nosotros igual en cualquier problema debemos de pensar la estrategia, buscar qué es lo que Dios quiere e ir y hacer aquello que Dios nos está inspirando a hacer. Poner las manos en la obra, poner las manos en el arado e ir hacia adelante confiando en Dios. Verso 5, seguimos leyendo la historia. Dios instruyendo dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y verdaderamente, si Dios está con nosotros, ¿qué importa las dificultades? Dios estuvo con Moisés siempre. Dios no dejó caer a la tierra las palabras de Moisés. Es más, cuando Moisés fue infiel, y ya lo estudiamos, cuando ocurrió el acto ahí en la roca en Meriba y mal representó a Dios, con todo Dios fue fiel. Y Dios le dio de beber al pueblo y Dios se representó a sí mismo de una manera correcta.
Entonces, aun si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Y cuando le decía a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, yo no te voy a dejar. Si algo haces mal, te lo voy a decir, pero no te voy a dejar de bendecir. Y más adelante Josué lo vio. También Josué tuvo errores y tuvo cosas en las cuales hizo mal, pero Dios siempre lo ayudó y lo reencaminó a la forma correcta de hacerlas. Y Josué fue dócil y por eso siempre estuvo en triunfo en Cristo Jesús. Él le había prometido, no te voy a dejar y ni te voy a desamparar. Y si Dios está con nosotros, si sabemos depender de Dios, si Él dice que nunca nos va a dejar, pues la única posibilidad entonces de que se rompa la relación no es de que Dios nos vaya a dejar, sino es de que nosotros dejemos a Dios. Entonces, mientras vayamos de su mano, tomados de su mano, caminando en aquello que Dios nos pide, Él promete, nunca te voy a dejar. Entonces no hagamos nosotros la locura de dejar a Dios. Si nosotros no dejamos a Dios, Él nunca nos va a dejar si estamos en gracia, ni nos va a desamparar. Por tanto, vengamos a la gracia y ganemos eso que tenía Josué para poder tener la bendición de Dios. Verso 6 le aclara muy bien qué es lo que pedía Dios. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Yo quiero de ti dos cosas. Quiero esfuerzo y quiero valentía. Esfuérzate quiere decir, yo te estoy ordenando que tengas un empleo enérgico de la fuerza, que pongas tu inteligencia, que pongas tu voluntad, que te esfuerces en conseguir aquello que yo te estoy pidiendo. El esfuerzo es el reflejo del amor a Dios. Cuando tú tienes amor a Dios, te esfuerzas por conseguir aquello que para ti es valioso. Y la Biblia nos dice que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y si nosotros amamos a Dios, nosotros nos esforzamos por Dios. Cuando una persona no se esfuerza nunca en nada, es porque no ama a Dios. Pero Dios sabía que Josué le amaba y quería que cuidara ese corazón. Y entonces le dice, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué quiere decir ser valiente? Quiero que seas determinado. Quiero que cuando veas situaciones arriesgadas, cuando veas situaciones difíciles, cuando sientas miedo en tu alma, que el miedo es algo muy humano y normal, ese miedo no te venza, sino que a pesar del miedo tú sigas adelante y te mantengas en aquello que yo te pedí, porque yo te voy a bendecir y yo te voy a ayudar. Y no importa si está difícil o si está fácil o si está como sea. Lo único que importa es que yo voy a ir contigo y yo te mando que tú te esfuerces y que tú seas valiente. De tal manera que cuando hay comunión con Dios, hay razones para esforzarnos. Esto no nada más aplica para el líder, aplica para toda la iglesia. Salmo 31, 24 dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Debemos de esperar en Dios y debemos de esforzarnos y mantenernos en Dios y caminar con Él y tomar aliento con Él y estar permaneciendo en Él y ser de Él. Seguimos leyendo la historia, versos 7 y 8 de Josué 1. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, Dios es enfático y le repite de nuevo, yo solamente te pido esto, esfuerzo y valor. Y eso mismo nos pide a nosotros, esfuerzo y valor. No andar de cobardes, no andar de apocados, no andar diciendo, ay, está muy difícil, no tengo dinero, no puedo esto, ay, estamos viendo las dificultades, todo pusilánime, no. Yo quiero que te esfuerces, que seas aguerrido, que seas trabajador, que seas valiente, que vayas y conquistes, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca
apartes de tu boca este libro de la ley. Yo quiero que te esfuerces, yo quiero que camines conmigo, yo quiero que sigas adelante. Que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, ni que te vayas ahí a permitirte un montón de pecados o a ser un fariseo que exageres todo y que andes poniendo leyes que Dios no quiere y poniendo rigurosidades, que inventando cosas en puras soberbias. No, yo quiero que andes exactamente en el camino que yo te pongo a ti por delante y no te desvíes a derecha ni a izquierda. Verso 9. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios le estaba repitiendo constantemente, esfuérzate. Va a haber un día en el que estés en medio de la batalla, esfuérzate. Dios quiere que te esfuerces, que te levantes temprano, que estés buscando la manera de conquistar aquellas metas que tienes por delante, que pongas empeño, que pongas esfuerzo, que pongas corazón, que no seas recargado en los demás, sino que las metas que Dios tiene para ti, tú vayas y las tengas por delante y las conquistes, que no estés lleno de miedo, sino lleno de un ardor interno por conquistar, que no desmayes. Que no por un tiempo digas, no, sí, yo voy a ir y voy a conquistar, y luego, como no tienes carácter, como eres pusilánime, empezar, ay, no, ya está muy difícil, ay, no, ya que venga otro, ay, no, Señor, resucita a Moisés, no, ya, él murió, ya no hay nada, ya no hay otro líder, te toca a ti, y ahora yo te mando a ti que seas esforzado, que seas valiente, que no desmayes, porque yo voy a estar contigo. Y aunque sea ardua la lucha, aunque sea difícil, Dios va a estar con nosotros. Josué pasó la visión que Dios le dio a todo el pueblo. Si Dios le estaba diciendo, ve y anda y rápido y cruza el Jordán, no me la voy a quedar yo voy y la voy a pasar a los demás porque no voy yo solo. Y entonces los reunió a ellos y les pasó las palabras de Dios. Versos 10 al 11 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Josué no andaba con rollos de, vamos a estar ahí alargando las cosas, un mes, traigan un mapa, y ya Dios nos dijo que fuéramos. Y nos dijo, anda, levántate y ve y conquista. Entonces me voy a levantar y voy a ir a conquistar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos comida. Ok, todos a empacar comida, a poner sus cosas en orden. 3 días tienen, despídanse de su esposa, de sus hijos. Vamos a ir a una campaña. Preparen sus cosas y nos vamos en 3 días. Diligencia, prontitud. Le puso fecha. Y en esa fecha fue y lo guardó y empezaron a actuar en aquello que Dios les pedía. La guerra iba a empezar. Iban a ir e iban a conquistar enfocados en aquello que Dios les pedía. Se aseguró entonces que el compromiso que ellos tenían estuviera firme y fuerte. Josué, versos 12 y 14 del capítulo 1 dice, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados se quedarán en la tierra que Moisés os ha dado para este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Recuerda que esa tierra toda la nación la conquistó. Y aquellos hablaron con Moisés y dijeron, nos gusta esta tierra, nos queremos quedar aquí. Ok, y entonces esa sección, esas tribus, media tribu de Manasés, Rubén y Gad, se quedaron en esas tierras. Pero les dijo Josué, hey, espérate, aquí venimos unidos. A ti te ayudaron a conquistar esas tierras. Ahora tú vas a ir con los demás y les vas a ayudar a conquistar sus tierras. Y vas a dejar aquí a tus mujeres, a tus niños, a los ancianos, pero todos los valientes, los fuertes, van a ir y van a conquistar. Porque si Dios te dio tu fuerza, no es para que te estés apacentando, no es para que estés llorando todo el día, no es para que estés acobardado, muerto de miedo, viendo que está todo muy difícil.
sino es que para que tomes esa fuerza y vayas y conquistes y hagas aquello que yo te pido que tú hagas. Entonces, Rubén, no te vayas a apocar. Gad, no te vayas a apocar. Manasés, la media tribu, no se vayan a apocar. Ustedes lo prometieron, yo quiero que sean uno con nosotros. Y ellos se alinearon con lo que Dios les pedía porque sabía que estaba diciendo lo correcto. Dejaron a sus mujeres y a sus niños protegidos y ellos fueron como hombres de guerra a pelear con sus hermanos. Además, el pueblo se comprometió con el liderazgo siempre y cuando el liderazgo estuviera obedeciendo aquello que Dios le pedía que hiciera. O sea, no era un compromiso fanático con Josué, sino era un decir: Josué, yo voy contigo porque sé que Dios está contigo. Y voy siguiendo aquello que tú me estás diciendo porque sé que Dios te lo pide a ti. Y yo oí cuando Dios te pedía que fueras valiente y yo te voy a pedir lo mismo. Vamos a verlo, versos 16 y 17 de Josué 1. Entonces respondieron a Josué, fíjate, ellos le respondieron a Josué, al líder: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Yo solamente te pido algo, y lo que te pido es una condición sencilla: que Dios esté contigo. Que Dios esté contigo. Que así como estuvo con Moisés, que Moisés era consagrado, que Moisés oía la voz de Dios, que Moisés era manso en su corazón, tenía una mansedumbre muy grande, que así que tú seas para con Dios. Y que si tú sigues a Dios, yo te sigo a ti. Porque te sigo a ti porque sé que tú vas detrás de Dios. Mas no es una obediencia fanática a un líder que de repente se desvía, que de repente se pone a hacer locuras, que de repente se pone a hacer cosas inadecuadas y ahí va todo el mundo porque lo dijo fulano, entonces ahí vamos todos. Eso es una obediencia en la carne y eso es un temor servir al hombre. Pero Dios nos llama a seguirlo a Él. Y entonces ellos decían: José, yo voy a seguir y voy a ser uno contigo, solamente te encargo algo, que tú estés seguro que estás siguiendo a Dios y que vas caminando en aquello que Dios te pide. Dios le llama al pueblo y al líder a portarse con valor en muchos pasajes de la Biblia. Vamos a ver uno de ellos en Números 24, verso 18, dice: será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Y aquí en el pasaje, que también lo estudiamos cuando hablamos del libro de Números, estábamos estudiando una figura del Mesías, de la estrella de Jacob, que Él va a producir ese cambio, que aun cuando venga una crisis y unos estén siendo tomados y unos estén Seir y Edom en dificultades, etc., Israel se va a portar varonilmente. Va a haber uno que es la estrella de Jacob, que va a venir a Israel y que va a hacer algo en el corazón de ellos, que les va a dar un corazón aguerrido, que no van a estar todos pusilánimes, que no van a estar todos apocados, que no van a estar todos envanecidos o flojos o no esforzados o cobardes, sino que esa estrella de Jacob va a producir algo en el corazón, que es que ellos se porten como hombres de verdad. Dios quiere un pueblo varonil, valiente, que no sea apocado, que no sea cobarde, sino que haga aquello que Dios le pide. Eso le pidió Dios a Josué. Eso le pidió Dios a aquellas tribus. Y querido amigo, eso Dios te pide a ti también. Dios también tiene conquistas para ti. Dios también tiene batallas que tú debes de hacer. Dios también te pide a ti que tú vayas y conquistes cosas. Así como Dios le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, y le estaba diciendo: si tú no te levantas, Josué, nadie se va a levantar y todo esto se va a acabar y se va a quedar todo en el desierto, en un buen plan y ya, se acabó el movimiento, no hay nada. Dios también te dice a ti, porque hay cosas que solo tú puedes alcanzar, porque hay lugares en los que solamente tú tienes influencia. Hay una familia que ganar, hay muchas actividades que tú podrías hacer y que se necesita levantar una nueva generación de Josués que tomen el llamado de Dios y que se levanten a conquistar. Dios te pide a ti también
esforzarte, ser valiente. Y que tengas esas palabras que te repitan en tu mente: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Porque Dios desea un nuevo ejército. Porque muchos Moiséses han muerto. Porque ya no están aquellos grandes líderes o grandes cristianos que hubo a lo largo de toda la humanidad y que han dejado mucho bien y nos han dejado muchos libros y muchos buenos ejemplos y muchas buenas biografías y muchas buenas historias, pero ya han muerto, ya no van a venir, no van a resucitar otra vez, no se van a levantar. Y si tú no te levantas y si tú no haces tu parte, no va a haber nada en aquellos lugares en los cuales solo tú tienes influencia. Moisés murió, los más grandes ya no están, te toca a ti. Por tanto, levántate y sé valiente y esfuérzate. ¿Cómo empieza todo eso? ¿Cómo hacerle si yo no tengo ese corazón? Lucas 1, versos 51 al 52. Está María hablando en el contexto, diciendo cómo ella veía la revelación de que el Salvador venía a través de ella. Dice, hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Eso hace Dios. Eso hizo con María porque se sentía una persona humilde que fue exaltada. Y ese Dios hecho carne que tenía ella en su vientre, eso vino a hacer proezas con su brazo. Esparcir a los soberbios en el pensamiento de ellos. Ándale pues, vete ya, quédate así ya, ándale. Tú que dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Estás tú evadido mal. O te vuelves o te quedas en tu pensamiento. Pero si alguno oye mi voz, yo estoy a la puerta y llamo. Voy a entrar. Voy a cenar con Él y Él conmigo. Y cuando Él viene, la estrella de Jacob, transforma el corazón del pueblo y hace que Israel se porte varonilmente y te manda lo mismo que le mandó a todo cristiano. Sea aguerrido, sea valiente, esfuérzate. ¿Cómo empieza entonces el cambio? ¿Cómo empezó el mensaje del Salvador que venía al mundo? Dios esparce a los soberbios en el pensamiento de ellos, o sea, te deja ahí en tus envanecimientos, no va a contender con el soberbio, ándale pues, quédate en tu realidad paralela, pero exalta a los humildes. Y si tú quieres ser humilde y decir, Dios, yo no tengo esa fuerza, Dios, yo no tengo ese arrojo, Dios, yo no tengo ese valor, y empezar a buscar y avivar ese fuego que Dios te puede dar en tu corazón y hacer aquello que Dios te llama a hacer, Dios podrá levantar de ti un guerrero verdadero y te podrá cambiar. ¿Por qué debemos de tomar el llamado al valor? Porque el valiente es libre. Porque Dios nos llama a ser libres, porque Jesús vino para que nosotros conquistáramos nuestra libertad por medio de lo que Él hizo en la cruz, a través de su sacrificio, de su amor, de su ejemplo. Y cuando somos valientes, somos libres. Cuando somos cobardes y estamos muy, ay, ¿qué va a decir fulano? Ay, ¿qué va a decir sultano? Y deudores a la carne, en andar quedando bien con este o con lo otro. Somos serviles con el hombre. Y el temor al hombre pone el lazo. Y a veces nada más porque den una opinión o te hagan una mueca o que hagan lo que hagan. Yo voy a buscar aquello que Dios quiere. El valiente es libre. La verdadera libertad se conquista. Las dificultades se van cuando se enfrentan y cuando tienes valor. Y Dios quiere que asumamos ese valor, que conquistemos nuestros miedos, que no quiere decir que se te van a acabar los miedos, sino quiere decir que no vas a dejar que esos miedos te sobrepasen en aquello que Dios te pide y que aunque tengas temor, lo venzas. Y aquello que Dios te pide, tú lo hagas y por medio de enfrentarlo te hagas más fuerte. El valiente es aquel que enfrenta el miedo y se hace más fuerte. Aún si llegas a fracasar, la naturaleza misma nos enseña que en aquellos puntos que tú fracasaste y te restauras, quedas más fuerte, como un hueso que se rompe,
y lo restauras bien, lo unes, y ya que queda sellado, queda más fuerte en el punto donde quedó unido de nuevo, si lo hiciste bien. Y Dios quiere que ahora tengamos un carácter real. Dios quiere que enfrentemos los problemas, que no estemos pusilánimes, acobardados, que honremos como Dios nos creó. El valiente tiene gallardía, tiene arrojo. El cobarde no se respeta ni a sí mismo, ni respeta a Dios, porque siempre está pensando, ay, no puedo, ay, no esto. Pero fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Jehová se presenta a sí mismo como Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla, como un león poderoso que no puede ser vencido. Dios nunca ha sido vencido. Y si vamos con Él, no vamos a perder. Debemos de oír de Él, qué es lo que quieres tú para mí, depender de Él y hacer de Él lo que Él desea para nosotros. Termino con un ejemplo. Había un profesor ateo de filosofía que estaba profundamente comprometido con su visión atea. Y su principal meta era que cada semestre de los estudiantes de universidad en su clase tuvieran una claridad según una lógica que decían que era poderosa, impecable, de que Dios no existía. Y durante 20 años habían pasado muchos miles de estudiantes por su clase. Y siempre él buscaba durante el curso refutar el que Dios existía y llevaba 2 décadas humillando y metiendo miedo a los estudiantes. Se dedicaba a atacar la fe de los asistentes y era famoso porque siempre terminaba el curso con un reto. Y él decía, si alguien todavía cree en Jesús, pónganse de pie, después de todo lo que dio en el curso. Y quedaba orgulloso porque sus cientos de estudiantes, ninguno se paraba y decía nada. Después de 20 años intimidando y ver que año con año todos se acobardaban y nadie quería ponerse de pie, se sentía muy orgulloso porque estaba sembrando el ateísmo en todos ellos. Y los estudiantes sabían y hablaban lo que pasaba al final del curso, porque había una frase muy conocida, y la frase era, porque todo aquel que cree en Dios es un tonto. ¿Hay alguien que cree en Jesús? Porque si alguien todavía, después de todo esto que hemos hablado, cree en Jesús, es un tonto. Porque si Dios existiera, Él demostraría que existe, porque es todopoderoso y Él puede hacer cualquier cosa. Y este gis que tengo en la mano, Él que es todopoderoso, podría evitar que yo lo rompiera, pero ni siquiera un gis que tengo en la mano puede Él evitar porque no existe. Y entonces tomaba el gis, levantaba la mano, ¡pah!, lo azotaba al piso. Y el gis se rompía en el piso delante de los demás, algo tan sencillo, y ese que se dice Dios no lo puede evitar. Por tanto, no existe. Porque si existiera, pararía algo tan simple que yo le reto a hacer. Y año con año retaba a Dios delante de todos los estudiantes en esa frase famosa que él tenía, y ya era como una cuestión clásica en la escuela que hacía el maestro para cerrar el curso. Había un estudiante que se incorporó en aquella materia, era parte de su preparación universitaria, y tenía miedo, y él mismo terminó dando testimonio, yo tenía miedo. Y durante los primeros 3 meses de aquel semestre, oraba el estudiante todos los días para tener el valor de ponerse en pie. Señor, yo no quiero que no exista nadie, yo no puedo decir que te amo si no me puedo poner en pie por ti. Y tú sabes, Señor, que tengo miedo y que no siento la capacidad de poder debatir con aquel maestro. Y la verdad, Señor, yo no te quiero deshonrar, ayúdame. Y estuvo 3 meses orando para que nada quebrantara su fe. Finalmente llegó el día en el que acabó el curso y él dijo lo que siempre decía, ¿hay alguien que todavía cree en Dios? Que se ponga de pie. Delante de 300 alumnos en un auditorio, como hacen esas ponencias delante de muchos cuando es una ponencia importante. Y de repente, con todos los estudiantes sentados, aquel joven tembloroso se levantó
con miedo por dentro, pero diciendo, yo oré y Dios me va a bendecir. Se levantó y se puso en pie. Y entonces ya sabía lo que venía, pero ahora no lo decía general, sino se lo decía a él. Y lo dijo el profesor con toda su soberbia, tonto, si Dios existiera, Él lo probaría evidenciando algo tan simple como poder evitar que yo este pedazo de gis que tengo en la mano no se rompiera cuando cayera al piso. Y lo iba a aventar como siempre lo hacía. Y de repente se le resbala de los dedos de la mano, se le desliza por la mano, baja por los pliegues del saco, viene hacia abajo por el pantalón y termina deslizándose en el piso sin que se hubiera roto para nada. Todo el mundo volteó a ver al gis, al estudiante que se quedó de pie y el maestro arrogante que veía al gis maravillado. Los estudiantes, el que se quedó parado, se quedó viendo el gis, salió de la conferencia y se fue. Aquel joven pasó durante 30 minutos adelante de todos y les empezó a hablar del amor de Jesús, del poder de Jesús, de la existencia de Jesús y del cambio que podía traer Jesús a todos aquellos estudiantes, algo que solamente podía hacer Jesús porque verdaderamente existía. ¿Qué hizo aquel estudiante? Ponerse de pie cuando Dios le llamaba a ponerse de pie. Querido amigo, todo lo que necesitamos es mantenernos de pie. Hacer aquello que Dios nos pide, levantarnos por eso que Dios nos pide y Dios hará el resto. Te invito a que como Josué te mantengas en pie y conquistes aquello que Dios te pide que conquistes. Nos levantemos a conquistar, a ser valientes, a esforzarnos, a vivir la palabra y a ponernos de pie sin acobardarnos en aquello que Dios nos pide. Dios les bendiga mucho. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.